Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Señor, en esta hora te agradecemos, Dios, el privilegio de ser llamado hijo tuyo, Señor. Te damos gracias porque no merecemos estar aquí, no merecemos alabarte, Dios. Te pedimos perdón cuando te fallamos, cuando hacemos cosas que no te agradan, Dios. Padre, te pido que me des humildad, Dios, para exponer esta palabra, que me ayudes, que me sostengas tú, Señor, que me des fuerza. Dame claridad, Dios. Y también te pido humildad para mis hermanos, Señor, para que escuchen tu palabra no como viniendo de mí, sino viniendo de ti, y la puedan recibir con humildad para que crezca en sus corazones, Señor. Quita toda soberbia, quita toda cosa que pueda impedir que tu palabra sea sembrada, Señor, y que tu palabra crezca y produzca frutos, Señor. Confiamos en ti para esta obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo imploramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Amados hermanos, estamos estudiando ahí en Mateo capítulo 6. Estamos estudiando un modelo de oración, un modelo que podemos seguir a la hora de orar. Y me gustaría leerlos antes de comenzar con el sermón. Les quiero leer el contexto específico ahí de la oración a partir del versículo 9 hasta el versículo 15. Y dice la palabra del Señor: Vosotros pues oraréis así. Responde Jesús. 2 puntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y de alguna manera aquí Dani se me adelantó un poco. No nos pusimos de acuerdo en hablar de este tema de la persecución. Si nosotros levantamos un poco la mirada a nuestro alrededor, vemos que el cristianismo está padeciendo. No es nada nuevo, pero en este tiempo también lo está. Miramos a Corea del Norte y vemos persecución a los cristianos. Miramos a China y vemos persecución a los cristianos. En estos días me enteré con unos hermanos de que había persecución en un lugar, en un país llamado Myanmar. Si vamos a África, hay persecución a los cristianos. Entre otros muchos países que no voy a mencionar aquí, pero que los cristianos están pasando persecución de la fuerte, de la difícil. En nuestros países de Latinoamérica, tal vez no estamos pasando ese tipo de persecución, aunque algún hermano contaba que ya en México, en algunas partes de México, algunos cristianos ya estaban padeciendo, pero de alguna manera u otra también estamos pasando persecución. Y estamos atravesando una lucha frontal contra el cristianismo. En un sentido, vemos toda esta agenda pro aborto que va en contra de los principios del cristianismo. Vemos toda esta agenda promoviendo el homosexualismo y llevando a los jóvenes a que no se casen, a que no tengan pareja, a que no se reproduzcan, a que vivan para sí mismos. Vemos toda esta agenda cancelando la voz de aquellas personas que quieren expresar lo que conocen de la historia del cristianismo, lo que enseña la palabra de Dios, cancelando canales de YouTube, cancelando cuentas, y de alguna manera hay una lucha también frontal aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica con respecto al cristianismo. Ahora, ¿qué sucede? Algunos aprovechan esta situación para empezar a poner fecha al retorno de Cristo, o otros para hablar del fin del mundo. Tenemos ejemplos con los testigos de Jehová, que si el mundo se acaba en el 2000, que si se acaba en el 2010, que si se acaba en el 2012, que Cristo viene en septiembre 25 a las 3 de la tarde, y las personas empiezan a poner fecha de cuándo Cristo viene, cuándo el mundo se va a acabar.
En ocasiones se generan discusiones escatológicas, discusiones acerca de los últimos tiempos, que a veces generan más malestar que esperanza en las iglesias y en los creyentes. Claro, nosotros debemos estudiar los tiempos finales. Juan lo dice ahí en Apocalipsis 1:3. Juan recuerda: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Pero en ocasiones nuestro estudio, lejos de darnos paz, lo que hace es exasperarnos y querer que otras personas piensen igual a nosotros. Los que les gusta estudiar este tema, a mí en alguna ocasión me apasionaba mucho. Saben que hay varias posturas. Están los posmilenaristas, los amilenaristas, los premilenaristas, dispensacionalistas, históricos o clásicos, los que tienen la tribulación en el medio, al principio, al final. Hay todo tipo de postura con este evento. Y lo cierto es que a veces nos enfocamos tanto en el rapto, en la tribulación y en todas estas situaciones que perdemos de vista algo en lo que sí podemos estar de acuerdo todos juntos. Y es que perdemos de vista el reino de los cielos nuevo y la tierra nueva. Perdemos la vista de la eternidad con nuestro Señor, donde solo estaremos presentes por la gracia y la misericordia de Dios a través de la fe y del arrepentimiento en Cristo Jesús solamente. En ocasiones me llama la atención esto y me desespero un poco. Lo dije y lo vuelvo a aclarar: no está mal estudiar los tiempos finales. Forma parte de nuestro estudio de la Biblia. Hay que estudiarlo. Hay que estudiar cómo va a ser eso y no está mal tener una postura. Es correcto. Pero haciendo eso, a veces dedicamos muy poco tiempo estudiando el final, dedicado al nuevo mundo glorioso que va a venir. Hay un autor que lo dice así, me encantó y se lo quiero compartir. Prestamos tanta atención en el camino de piedra que hay para cruzar el arroyo y mostramos poco interés en lo que Dios ha reservado a la otra orilla. A veces nos detenemos tanto en lo que va a pasar en el medio y perdemos la esperanza que nos va a traer lo que viene después. Y creo que de alguna manera u otra, si usted sienta a un amilenarista, a un postmilenarista y a un premilenarista en una mesa, si en algo van a estar de acuerdo, es que un día el Padre y el Hijo van a estar reinando por la eternidad. Y los creyentes vamos a estar ahí gozosos. Con esto en mente, yo quisiera que podamos hablar en esta mañana un poquito del reino de Dios. Le hemos puesto por título a este mensaje: anhelemos su reino. Y ese es mi deseo hoy, que cuando nosotros salgamos por esa puerta, todos salgamos anhelando el reino de Dios. Que todos podamos decir: venga tu reino de todo corazón. Que ese sea nuestro más profundo sentir cuando nos vayamos hoy. Jesús enseña que todo creyente debe tener un deseo ferviente del reino de Dios. Si usted es un creyente, si usted es una persona que ha creído en Cristo, usted se ha arrepentido de sus pecados, el Espíritu Santo ha venido a morar a su vida, el Espíritu Santo es quien dirige su mente, su corazón, sus decisiones. Usted debe tener un ferviente anhelo de que el reino de Dios venga ya. Si eso no es así, debemos revisarnos, amados hermanos. Y puede ser que tengamos alguna incongruencia, pero en algún momento debe llegar ese anhelo. ¿Cómo lo expresa Jesús en este texto? Y lo vamos a ver con 3 puntos. Y la primera manera que Jesús lo expresa es literalmente así: el anhelo. Y ese es nuestro primer punto, el anhelo. ¿Y qué significa anhelo? Significa deseo intenso o vehemente de una cosa. Por ejemplo, nosotros anhelamos en ocasiones tener hijos. Tenemos un deseo, tenemos unas ganas de que ya nuestra esposa salga embarazada. Recuerdo cuando yo y mi esposa llevábamos 3 años y no salíamos embarazadas. Mi papá me decía: relájate, tranquilo, que ahí viene. Y yo no le hacía caso a mi papá. Y cuando dijimos: ya, no vamos a pensar más en esto, empezaron a aparecer los muchachos. Nosotros en ocasiones anhelamos formar un hogar. Y estamos ahí solteros y solteras y decimos: Señor, ¿y cuándo viene? ¿Y por qué no llega? ¿Y dónde está, Señor? Me voy a quedar. Viene Cristo. Y perdemos un poco la vista del reino. A veces anhelamos un buen empleo. Señor, ya llevo 2 años en este empleo, a 12 pesos la hora, 10 pesos la hora, Señor. ¿Cuándo va a llegar ese empleo? Pero qué bueno, mi hermano, que así mismo nosotros anhelemos que el reino de Dios venga. Como mismo anhelamos esas otras cosas, que no quiere decir que son malas, pero que podamos anhelar la venida del reino de Dios. Aquí en este contexto que estamos viendo, Jesucristo empieza antes, allí,
a enseñar a su pueblo. En el Sermón del Monte dice Mateo capítulo 5, la bienaventuranza, y en ese contexto Jesucristo está haciendo su ministerio en Galilea, a la orilla de todo Galilea. Ahí hay muchas personas que están congregadas, hay personas de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado de Jordán, nos narra el texto. Y Él les está dando varias enseñanzas espirituales. Y en medio de todas esas enseñanzas espirituales, Él dice, no puede faltar la enseñanza de la oración. Si hay algo que sea espiritual en la vida del creyente, es la oración. Porque la oración nos enseña a depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Con la oración no hay método, no hay nada que podamos hacer que arrodillarnos, cerrar los ojos y decir, Señor, heme aquí, obra, yo no puedo, reconozco mi incapacidad. En Lucas 11:1, en un texto paralelo a este que estamos estudiando, nos narra que Jesús está orando y cuando Él termina de orar, uno de los discípulos se le acerca y le dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan también enseñó a sus discípulos a orar. Jesús comienza a decir, aquí en Mateo lo hemos visto con el pastor Daniel nos ha estado enseñando y nos da varias enseñanzas. No oren para ser vistos, no repitan de manera vana. El Padre sabe nuestras necesidades antes de mencionarlas. Ahora, de manera clara, llega aquí a este texto que hemos leído a partir del versículo 9. Versículo 9 lo tienen en sus Biblias, por favor busquen sus Biblias, los que puedan. Vosotros pues oraréis así. Y ahí trae un grupo de 6 o 7 enseñanzas. Algunos teólogos dicen, no, hay 7 enseñanzas, dividen la última en 2. Algunos dicen, hay 6. Y a veces nos perdemos tanto en la mecánica y en las discusiones que perdemos lo esencial, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través de esto. Lo cierto es que las 3 primeras están centradas en el Padre, en la gloria de Dios. Y las otras, ya sean que sean 3 o 4, son enseñanzas prácticas de cómo podemos orar, de cómo nos podemos conducir en una oración, de qué tenemos que hacer mención en nuestras oraciones. Le doy gracias a Dios por el tiempo de vigilia, porque fue un tiempo donde pudimos poner esto de manifiesto. Oramos para la gloria de Dios, pedimos pecado y nos fuimos un poco guiando por este modelo de oración. Ahora, Padre nuestro que estás en los cielos, dice Jesucristo, es el texto de nosotros hoy. Estamos en la porción, venga tu reino. Ahí quiero que nos centremos en esas 3 palabritas que están bien claras. Venga tu reino. Esa palabra venga, y estamos viendo nuestro primer punto que es el anhelo. Y en nuestro primer punto quiero que veamos la palabra venga. La palabra esa en el griego significa erjomai, algunos dicen erchomai y otros erkomai, pero en realidad da lo mismo y se puede traducir tanto ir o venir. Se puede ver en los 2 sentidos. Tenemos pasajes como Mateo 8:9, donde dice la palabra, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Aquí está el significado. Él le dice al soldado, ven, ¿y qué hace el soldado? Viene. El ven y el viene es la palabra erjomai, es la palabra que aquí se traduce como venga. Y tenemos el ir, y significa arribar, acercarse. En 1 Corintios 4:19 dice, pero iré pronto a vosotros, dice el apóstol Pablo, pero iré. O sea, lo podemos ver tanto en el sentido de ir como en el sentido de venir. Pero hay algo en el que están de acuerdo las 2 palabras, y es que en ambos significados tiene un sentido de llegar de manera rápida e imprevista. Cuando él dice, venga a tu reino, el sentido de la palabra es que eso que va a venir o a ir va a ser de manera rápida e imprevista. Entonces, cuando Jesús dice, venga, su deseo es que ese reino llegue ¿cuándo? Ya. Y ese debe ser nuestro anhelo. El anhelo de nosotros como creyentes no debe ser, Señor, que venga el año que viene para los 5 hijos que me faltan, o que venga de aquí a 10 años. Tú sabes que yo quiero un mejor empleo para yo poder tener aquel carro que tú sabes que yo siempre soñé, o aquella casa que es la que... No, el anhelo del creyente como el de Jesús debe ser que tu reino venga ya. Hay un autor, un estudioso que se llama Samuel Pérez Milo, y él lo dice así, me encanta. La manifestación del reino de Dios debe ser el ferviente deseo del creyente. De ahí la petición, venga tu reino. Ese debe ser nuestro mayor anhelo. John MacArthur lo dice así. Nuestro mayor deseo como creyente debería ser ver al Señor reinando como rey en su reino, teniendo el honor y la autoridad que siempre ha sido suya, pero que aún no la ha venido a reclamar. Ese debe ser nuestro deseo.
ver a Cristo y al Padre ahí reinando en su reino y nosotros estar alrededor de ellos. O sea, Cristo está diciendo, cuando oren discípulos, seguidores que están aquí al lado mío, no se preocupen tanto por sus propios planes y deseos, sino del programa determinado de Dios revelado en la persona de Jesucristo. Cuando vayamos a orar, centrémonos más en el Padre y en el reino y menos en nosotros. No quiere decir que no oremos por nosotros, porque después va a venir la otra parte del sermón. Ahora quisiera que le demos un poco de tratamiento a nuestro ego. Pensemos, generalmente, ¿dónde se centran nuestras oraciones? Y quiero que seamos lo más sinceros posible. No me responda, pero seamos sinceros. Y la respuesta es en nosotros mismos. Cuando nosotros vamos a orar, nosotros estamos centrados en nuestras necesidades, nuestros planes, nuestras aspiraciones. John MacArthur dice, en ocasiones, hasta orando por otro, podemos empañar nuestra suprema preocupación por el reino de Dios. Y eso no quiere decir que no tenemos responsabilidades, porque nosotros tenemos que orar por nuestros pastores, la Biblia lo enseña. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que orar por los hermanos de la iglesia, debemos orar por alguien que esté enfermo. Pero aún orando así, puede que nuestra mirada no esté en el reino y empañemos esta oración del Señor Jesús. En cada caso, nuestras oraciones deben ser para que Dios haga su voluntad. Entonces, este es el anhelo de Cristo. Venga tu reino. ¿No estará esto en el centro de la voluntad de Dios? Pregunto yo. ¿No será la voluntad de Dios que venga el reino ya? ¿Que venga el reino pronto? ¿Debería este ser nuestro más grande anhelo? Claro que sí lo debe ser. Nuestro mayor anhelo como creyente debe ser que venga el reino de Dios y que venga ya. Ahora quiero presentarle 4 situaciones, 4 momentos en los que nos podemos encontrar en la vida y deberíamos orar que venga el reino. O de alguna manera nuestras oraciones están relacionadas en paralelo con el reino. Primera situación, Romanos 14:17. En esta situación Pablo está hablando a los romanos de un principio de acomodación con los débiles que no querían comer ciertos alimentos. En ese contexto les dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, Pablo se encuentra escribiéndole ahí en Romanos a un grupo de creyentes y hay unos que no querían comer ciertos alimentos, otros que sí. Y Pablo le escribe a los que sí sabían que podían comer esos alimentos. Si ellos le daban gracias a Dios, si ellos oraban por los alimentos, no había ningún problema porque Dios lo había creado todo bueno. Pero allí Pablo le dice, miren, por amor a los hermanos, cedan para que no les sean piedra de tropiezo, hasta un día, poco a poco, ustedes le puedan explicar que ellos están en el error y cómo lo pueden hacer de manera correcta. Entonces, está usted en una situación donde un hermano, ya sea en este tema o en otro, piensa diferente a ti y eso te está consumiendo y eso te está molestando y eso te tiene ardiendo. ¿Cuál debería ser nuestra situación? ¿Cuál debería ser nuestra oración en esta situación? Deberíamos orar así. Ayúdame, Señor, a ver este debate, no para ganarlo, sino para que, como en el reino va a haber justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ayúdanos a resolver estas diferencias aquí en la tierra ahora de la manera que las resolveríamos en tu reino. A resolverlas con paz y con gozo en nuestro corazón. Si en el reino de Dios dice que va a ser justicia, paz y gozo, ¿cómo debemos resolver nuestros conflictos aquí en la tierra? Con justicia, paz y gozo, anhelando el reino. Si nosotros oramos, venga tu reino, ¿por qué no empezar de alguna manera a vivir lo que se va a vivir en el reino aquí en la tierra? Si el reino va a ser justicia y paz, ¿por qué nosotros no resolver nuestros conflictos, nuestras diferencias como iglesia, como hermanos, buscando la gloria de Dios en paz y con gozo, dirigidos por el Espíritu Santo? Una segunda situación, Mateo 6, versículos del 25 al 34. Y vamos aquí, les voy a leer, estamos cerca. Mateo 6, versículo 25 al 34. Un texto conocido por todos, el afán y la ansiedad. Dice, Mateo 6, versos del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Escuche bien, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice ahora, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, mis hermanos, ¿qué sería lo que nos pasa a nosotros? Ahí estamos afanados porque no tenemos muchos recursos. Ahí estamos afanados porque no tenemos lo que tiene nuestro vecino, tal vez sus vestidos, su ropa, y queremos tener más. ¿Cuál es nuestra primera solución? Bueno, voy a poner un pantalla en miércoles por la noche, aunque falta el grupo de vida. Voy a empezar a trabajar los domingos, aunque empiece a dejar de congregarme. En caso de que tenga un esposo que pueda proveer para el hogar, la mujer dice, no, yo también voy a trabajar para tener más, aunque no cuide a mis niños y aunque me pierda esa bendición. Señor, necesito más dinero. Señor, tú conoces mi corazón, que no tengo todas las cosas que tienen las demás personas. Empezamos a afanarnos y afanarnos. En este sentido, teniendo en la mente el reino que ha de venir, ¿cuál debería ser nuestra oración? Versículo 33. Ahí lo tenemos en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tengo mucho trabajo hoy, pero daré prioridad a estar contigo. No dejaré de congregarme. Confío en que aunque tenga menos recursos, lo mejor que le puede pasar a mi alma es buscar tu reino. Confío en que si tú te preocupas por las aves y las flores, trabajando de lunes a sábado, tendré lo necesario para vivir. ¿Cuántas cambiarían nuestras oraciones? Yo no estoy diciendo que no trabaje, porque Pablo dice que debemos trabajar y proveer para nosotros, porque el que no lo hace es peor que un neófito y ha negado la fe. Yo estoy diciendo cuando el trabajo se nos vuelve una sobrecarga y nos afanamos y descuidamos cosas que son más importantes. ¿Cuánto cambiaría esa situación si nos enfocamos en el reino y quitamos la vista de lo terrenal? Y de pronto la piscina de tu vecino desaparece de tu mente. Y de pronto el auto del año de tu hermana desaparece de tu mente. Y de pronto los ágapes de otra persona desaparecen de tu mente. Porque ya tú no estás tan centrado en eso, sino en el reino que va a venir. Y tu vida empieza a cambiar y empiezas a vivir el reino de Dios. Una tercera situación, Mateo 3:2. Tenemos a Juan el Bautista y a Jesús en el 4:17 predicando lo mismo. ¿Y cuál es la predicación? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, Jesús predicaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús está diciendo, el reino de los cielos está aquí cerca. ¿Cómo cambiaría nuestra oración? Tanto Jesús como Juan están haciendo una invitación para que las personas que están allí se preparen para ese reino. Arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Prepárense para el reino. Denle un giro completo a su vida de 180 grados en sentido contrario a la vida que están viviendo. Mis hermanos, esto es una petición para que las personas dejen todo por el reino de Dios. Arrepentidos. ¿Cuánto cambiaría eso nuestras oraciones y nuestra predicación del evangelio? Si nosotros tuviéramos en mente esa venida inminente del reino y que nuestros familiares se van a quedar, ¿cómo empezaríamos a predicar a partir de mañana? Que nuestros compañeros de trabajo se van a quedar, ¿cómo cambiaría nuestra predicación el día de mañana? Que nuestros hijos se van a quedar o nuestros cónyuges, si no son cristianos, ¿cómo cambiaría nuestra predicación? Ese es el anhelo. Es un ruego por la efectividad del evangelio, invitando a entrar a los hombres al reino en su misión voluntaria. Ese anhelo es una petición intercesora pidiendo la salvación de quienes no conocen a Dios. Y sabiendo nosotros por la Escritura que nosotros no podemos convertir a nadie, ¿a qué nos llevaría que este reino venga de pronto en esta situación? A orar por las personas para que Dios las salve. A doblar nuestras rodillas suplicándole al Espíritu Santo que los convenza de pecado, que toque sus corazones, que abra sus ojos. ¿Cuánto cambiaría nuestras oraciones, este anhelo por ese reino que viene pronto?
Tengo un último ejemplo. Apocalipsis 22:20, dice Juan. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Dice Juan. O sea, ¿cuál es el deseo de Juan? El Señor viene en breve y él dice, sí ven, Señor Jesús. Yo anhelo que acabe de venir. Sí ven, Señor Jesús, que venga tu reino. ¿Y en quién estoy pensando en este último grupo? Estoy pensando en las personas que tal vez nos puedan estar escuchando y no están aquí hoy y están sufriendo persecución. O están padeciendo, de los que están aquí hoy y de los que no están, una enfermedad terminal, cáncer o cualquier otra. Ya están demasiado avanzados en edad tal vez y tienen muchos dolores y malestares que los lleva casi a no tener deseos de vivir de una manera real. Tal vez usted no tiene así, pero tal vez ha tenido un familiar que ha padecido esto, que ya se siente tan mal, que está triste, que no está cómodo. ¿Cuánto pudiera cambiar sus oraciones esto que están viviendo? Si conociendo que su reino viene y que puede venir pronto, centramos nuestras oraciones en esta venida para su gloria, entonces sea lo que sea que nos esté tocando pasar, ¿por qué no sacamos la oración de nosotros mismos y oramos, venga tu reino? En medio de esta situación angosta, en medio de esta situación difícil, en vez de centrarnos en lo que estamos pasando, ¿por qué no le empezamos a orar al Señor? Venga tu reino o llévame para tu reino. O sea, si tú lo deseas, Señor. Pero lo que quiero es estar contigo ya. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hiciste esta oración? No me respondas. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste en una situación difícil y en vez de querer seguir batallando, en vez de querer llevarte la victoria, en vez de querer vencer, oraste más bien, Señor, venga tu reino? Ya es lo que quiero, es que venga tu reino. Y no estoy pidiéndole que se den por vencidos. Estoy pidiéndole que sigamos como creyentes, pero con nuestra mirada puesta ¿dónde? En el reino eterno. Es lo que les estoy suplicando. No de una manera fría y mecánica, porque hay muchas personas que se saben este Padre Nuestro. Recuerdo una amiga de mi mamá que me lo enseñó, aún sin yo ser cristiano, me lo enseñó de memoria. Ella iba a la iglesia católica y yo me lo aprendí. Me acuerdo que muchas veces yo lo recitaba antes de dormir, cuando lo aprendí de memoria. Sino que estoy pidiendo o diciéndoles que de corazón, en medio de una situación difícil, nosotros podamos orar. Señor, lo que quiero ya es que venga tu reino. Venga tu reino. Dios haga crecer este anhelo cada día más en nosotros, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Venga tu reino. Ya hemos visto nuestro primer punto, el anhelo. Ahora pasemos a nuestro segundo punto y veamos el dueño. Vamos a ver el dueño del reino. Pudiéramos utilizar otros sinónimos para hablar del dueño y pudiéramos decir el autor del reino o el señor del reino. Este dueño a quien pertenece este reino no es un rey o gobernante finito de este mundo, como ha sido el caso de Alejandro Magno, Nabucodonosor, Hitler, los Césares, los papas o muchos otros que han venido. ¿Qué le ha pasado a todos estos dueños, a todos estos gobernantes? Pues han muerto. Pero este rey es un rey diferente. Este dueño, este señor, este autor del reino es uno que no va a morir nunca. Este reino no le pertenece a ningún mortal terrenal. ¿Le pertenece a quién? Mateo 6:9, que dice el Señor Jesús. Estamos ahí en nuestra oración. Mateo 6:9. ¿A quién le pertenece? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y a ese Padre nuestro Él le dice, santificado sea tu nombre. Y a ese Padre nuestro Él le dice, venga tu reino. El dueño no es nadie más ni nadie menos que el Padre nuestro que está en los cielos. Ahora quiero que nos centremos en la palabra tú. Ya vimos la palabra venga el anhelo. Ahora quiero que en la palabra tú veamos al dueño del reino. Venga tu reino. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Este tú se expresa en relación de posesión o pertenencia. Sirve para designar quién es el dueño o a quién pertenece algo. El diccionario Strong lo traduce así: de ti, tuyo, contigo. O sea, el reino es de nuestro Dios. No hay otro dueño que no sea Dios. Martin Luther John lo dice así: tú, Jesús, estás reverenciando a Dios como los judíos. Los judíos del Antiguo Testamento no mencionaban la palabra Jehová como nosotros. Para ellos era una palabra bien santa. Ellos tenían temor aún de mencionar el nombre de Dios. No lo querían ver cara a cara y no querían tampoco mencionar su nombre. Nunca utilizaban este término. Ellos se referían a Dios.
todo lo que es cierto acerca de Él, todo lo que ha sido revelado, todos sus atributos, todo lo que es en sí mismo y por sí mismo, todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo. Para ello, ese es Dios. En la Biblia nosotros vemos varios nombres del Señor. Vemos el Señor proveerá. Ese no lo sabemos todos. Yahvé Jireh. No sé por qué. Yo no digo nada. Pero usted le pregunta a un hermano, dígame un nombre del Señor. Te dicen Jehová Jireh o Yahvé Jireh. El Señor proveerá. Es normal, es natural. Tenemos el Señor cura, Jehová Rafa. El Señor nuestro estandarte, Jehová Nisí. El Señor nuestra paz, Jehová Shalom. El Señor nuestro pastor, Jehová Rahab. El Señor nuestra justicia, no lo sé decir. El Señor está presente, Jehová Samma. De alguna manera, al emplearle tú, Jesús se refiere a este Dios con estas características. Este es el dueño del reino, un Dios como ningún otro. Cuando Jesús dice, venga tú, Jesús está diciendo que el reino es del Padre y que este Padre implica todo lo que implica la Biblia. Y ahora quiero que usted se extrapole. Imagínese en un reino con un Dios así, que puede proveer, curar, animarte, que puede darte paz en tu corazón. ¿Cuántas veces en el día perdemos la paz? Cuando nuestros hijos nos irritan, cuando nuestro esposo nos irrita, cuando nuestra esposa nos irrita, cuando un compañero del ministerio nos irrita, cuando un amigo del trabajo nos irrita. Y el Señor, ese que tenemos, que está en ese reino, nos va a dar esa paz. Imagínense reinando con un rey así, que puede encargarse de todas nuestras situaciones y de todas nuestras condiciones pecaminosas. Imagínate ahora mismo que ese rey puede reinar en tu corazón. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, la palabra de Dios enseña que si tú crees en Cristo como único y suficiente Salvador y te arrepientes de tus pecados, Dios puede venir a morar a tu vida. El Espíritu Santo viene a donde está a ti y empieza una obra hasta la eternidad y empieza de alguna manera imperfecta por el pecado a vivir ese reino ya en tu corazón. Desde el momento que te arrepientes y crees y el Espíritu Santo viene a tu vida, de alguna manera imperfecta ya estamos viviendo en el reino de nuestro Señor. Ahora hay algo interesante. Jesús está enseñando, y noten esto, despiértense un poquito y miren bien esto, que oren, venga tu reino, haciendo referencia al reino de ¿quién? Del Padre, ¿no? Jesús está diciendo, venga ¿quién? Tu reino. Pero Jesús siempre nos enseña. Jesús siempre nos da una lección a nosotros. Y escuchen lo que sucede. Pero nosotros sabemos que Jesús y el Padre son ¿qué? Uno. El que ha visto al Padre ha visto a Cristo. Entonces en Juan 18:36, cuando Jesús está ahí en el interrogatorio ante Pilato, él deja claro que él tiene un reino que no es de este mundo. ¿A qué se refiere Jesús? Al reino del Padre. Pero él dice que ese también es ¿qué cosa? Su reino. Yo tengo un reino, dice Jesús, que no es de este mundo. Jesús está hablando del reino del Padre, pero sabe que el reino del Padre es de él. Pero en la oración modelo, delante de aquellas personas, se limita a decir, en vez de decir, venga mi reino o venga nuestro reino, Jesús dice, venga tu reino, venga el reino del Padre. El reino de su Padre que está en los cielos es su reino. En Apocalipsis 22, versículos 1 y 3, se ve el trono del Cordero y el trono de Dios juntos. Y yo quiero que notemos cuánta humildad en la oración de Jesús. Venga tu reino, pudiendo mencionarse él mismo, buscando la gloria de su Padre. Perfectamente él pudo decir, venga mi reino, pero él nunca vino a buscar su gloria, sino la de su Padre. Pregunta, cuando oras, ¿qué gloria buscas? ¿La tuya o la de Dios? Cuando has humillado ahí delante de Dios en oración, ¿qué gloria estás buscando? Que te reconozcan, que seas exaltado, que vean lo bueno, lo inteligente que tú eres, que se den cuenta de todo lo que tú haces en el hogar y nadie lo valora, de todo lo que tú haces en el trabajo y nadie lo ve, de todo lo que tú haces en la iglesia nadie lo mira. O vamos allí pidiendo la gloria de Dios. Usas la oración cuando estás orando, ya sea público o personal, para autopromoverte o autoexaltarte, o buscas exaltar al dueño del reino, como lo hizo Jesús. Venga tú, exaltando al Padre y quitándose él, aunque el reino también es de él. Veamos dos cosas más en este punto. Primero, ¿por qué Jesús tiene que orar, venga tu reino? Y enseñarles a los discípulos y a los que estaban ahí que oren, venga tu reino. John MacArthur lo explica así. Tan pronto usted decida, note bien, vivir una vida santa para Cristo,
recibirá la más grande oposición al reino de Cristo y la más grande oposición a la vida cristiana. Es el reino de este mundo presente, el cual gobierna no Dios, sino Satanás. Satanás desafiará el esfuerzo de todo creyente de vivir una vida santa. En el momento de su conversión, qué lindo todo, y todo muy bonito, pero en ese mismo momento comienza una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las tinieblas. La Biblia enseña que Satanás está operando en la potestad del aire, el príncipe de las moscas, el malvado, el maligno. Ese es el que está reinando ahora en la tierra. Por eso las personas no están haciendo lo que Dios quiere, sino lo que Satanás quiere, y van de mal en peor. En el momento que usted reconoce a Cristo, que el Espíritu Santo lo rescata de caer en el infierno y lo trae hacia Él, en ese momento usted va a comenzar con una lucha espiritual. Entonces, cuando sientas ese trabajo externo, ese trabajo de afuera que hace Satanás, porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo y allá adentro Él no puede hacer nada, buscando que tú caigas, que tú des mal testimonio, que hagas su voluntad, que traiciones a tu Padre, ¿por qué no dejar todo orgullo y reconocer que por nosotros mismos no podemos vencerle y humillarnos ante Dios y hacer esta oración sincera? No me gusta este reinado, Señor, que venga tu reino. Cuando empieces a reconocer la oposición de Satanás en tu vida, arrodíllate y ora con humildad. Ya no puedo más, Señor. No puedo con esta lucha que estoy sosteniendo, con este pecado, Que venga tu reino. Hay un último sentido en el que quiero que lo podamos ver. Martin Luther John lo dice así. Hace esta pregunta. Mediten esto. ¿Por qué no se inclinan todos los hombres ante el nombre de Dios? ¿Por qué no se preocupan todos los hombres por humillarse ahora en la presencia de Dios? Martin Luther John responde, desde luego por el pecado, pero se debe a que hay otro reino, el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. El Dios de este mundo tiene un reino de mal, un reino de oscuridad que se opone al honor y la gloria de Dios. ¿Por qué las personas no se convierten? Porque están viviendo en el reino de Satanás. Y no hay forma que una persona voluntariamente se vaya de ese reino. Ahora, ¿por qué no orar esta oración? Conociendo la soberanía de Dios y el poder ilimitado de su Santo Espíritu. En caso de que tenga familiares, cónyuges, amigos inconversos, orar, Padre, que tu reino venga a sus corazones y arranque el reino de Satanás de su vida. Sálvalo para que un día puedan disfrutar plenamente de ti cuando vengas en tu reino. Nosotros podamos empezar a orar conociendo que ahora el que está orando, que el que está reinando es el maligno, para que Dios salve a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros conocidos y puedan disfrutar del reino de Dios de alguna manera en sus vidas. Ahora, hemos visto, venga el anhelo, hemos visto tú, el dueño, y ahora por último quiero que veamos el reino. Ese es nuestro tercer punto, el reino. Hemos estado usando indistintamente la palabra reino. ¿Por qué? Preguntará usted. Y la palabra para reino es basilea. Significa realeza, reinar, gobernar. No se refiere a un territorio específico geográfico, sino más bien a soberanía y dominio. Jesús está enseñándonos a que oremos para la gloria de Dios, que lo hagamos con humildad y en sometimiento. Venga tu gobierno, venga tu reinado. Pero, el reino de Dios no es como los reinos humanos de este mundo, que un día fueron y ya no son. Y si pasamos por la historia, vemos Egipto. ¿Qué le pasó al gran imperio de Egipto? Se desvaneció, se cayó. Vemos a Siria, vemos a Babilonia, vemos a Medo-Persa, vemos a Grecia, vemos al imperio romano y muchos otros imperios. ¿Qué le han pasado a todos esos reinos? Se han caído, se han destruido. Pero el reino de nuestro Dios no es así. Hay un autor que se llama Samuel Pérez Milo y me gusta cómo lo presenta porque lo hace de una manera sencilla para poderlo explicar. Y él dice, el reino de Dios es el lugar donde Dios ejerce su soberanía, manifiesta su presencia, es obedecido voluntariamente. Pero esto tenemos que verlo en dos sentidos. Tenemos que ver el reino de Dios en el presente y tenemos que ver el reino de Dios en el futuro. En el presente, el reino de Dios es la esfera espiritual en los salvos, aquel que ha sido salvo. El pecador está en esclavitud y es sacado por Dios de esa esfera donde sirva al pecado y trasladado a la esfera de la libertad en Cristo. Les decía ahorita, cuando un pecador se arrepiente,
viene a reinar Cristo a su vida. De alguna manera ya el reino comenzó en él. Colosenses 1 del 12 al 14 lo dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De alguna manera, ya nosotros estamos participando del reino de manera imperfecta. Pero también se refiere al reino en el futuro, con la venida de Cristo. Por tiempo no lo vamos a leer, pero puede ir a 2 de Pedro 3, del 10 al 13, Apocalipsis 20, del 1 al 21, todo el contexto de Apocalipsis 20 hasta Apocalipsis 21, versículo 1, y vemos ahí un reinado milenial de Cristo, vemos cielo nuevo y tierra nueva. De alguna forma nosotros podemos decir que cuando un pecador se arrepiente y cree en el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo de forma permanente viene a morar a su vida. Cristo reina en su corazón y este pecador arrepentido de alguna manera ya forma parte del reino de Dios. Ahora, cuando leemos el texto, cuando vemos este texto que estamos viendo, el texto habla del Padre en los cielos y le pide que venga su reino. Y aunque esto primero es cierto, no podemos pensar en menos que en un reinado establecido aquí en la tierra. Nosotros vamos al versículo 10 y Jesús dice: venga tu reino. Y en el versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y le dice al Padre: venga tu reino. ¿Qué les quiero decir con esto? Que de alguna manera cuando Jesús está hablando aquí del reino, está hablando de un reino terrenal futuro. Está hablando del día que el Padre y el Cordero estén reinando y que nosotros podamos estar ahí. Cuando dice venga tu reino es que ya se acabe esto, Señor. Que venga tu reino. Que llegue tu reino. Lo que anhelo es tu reino y ese debe ser nuestro anhelo. Lo dije y lo repito, cuando creemos y nos arrepentimos, de alguna manera el reino comienza, pero Jesús se está refiriendo a ese futuro. En ese sentido, si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, ahí en Génesis vamos y vemos cómo Dios creó toda la tierra. Creó los planetas Saturno, Urano, Mercurio, Neptuno, Plutón. Y allí creando todos los planetas, Dios tiene a bien crear el planeta Tierra y darle vida. No lo acercó mucho al sol que se quemara, no lo alejó mucho del sol que se congelara. Lo puso en el lugar preciso. Todo era maravilloso y hermoso. Había agua, peces, había alimento. Ahí mismo vemos en Génesis que Dios crea al hombre y a la mujer. ¿Y qué hacen el hombre y la mujer? Le dan la espalda a Dios y quieren vivir de su propia manera, rechazando aquel reino hermoso que el Señor les había dado, aquella tierra preciosa que el Señor les había regalado. Los trabajadores se rebelan en contra del reino. ¿Y todo esto qué hace? Esto empieza a promover, a repercutir en desconfianza, celo, odio, por mencionar algunos pecados. El trabajo que antes era un placer, ahora se volvió agotador y arduo. Las personas que serían eternas, ahora regresarían al polvo. Personas iban a vivir por la eternidad en ese lugar y ahora por el pecado, las personas iban a regresar a morir. Lo más importante, la intimidad que había con Dios, la intimidad que teníamos con Dios, se perdió. Aquellos primeros podían relacionarse con Dios de una manera perfecta, disfrutar de su presencia en aquel señorío que el Señor tenía allí al principio, y ahora lo habían perdido. ¿Qué decide hacer el Señor? Pues el Señor limpia la tierra y envía un diluvio. Conocemos la historia. Solamente se salva quién: Noé y su familia. La tierra es limpiada con el diluvio. Noé tiene la oportunidad de nuevo y sus descendientes de empezar a hacer las cosas bien. De alguna manera hay un nuevo jardín, hay una nueva tierra. Se podía hacer todo bien ahora de nuevo, una segunda oportunidad. Pero una vez más, ¿qué hace el pecado? Hace que las personas vuelvan a caer y le vuelvan a dar la espalda a Dios. La tierra se vuelve a llenar de odio, de personas que se odian las unas a las otras, que no se pueden ni mirar, que hablan por las espaldas los unos de los otros para hacerlos tierra, para hacerlos quedar mal, que quieren exaltarse unos por encima de los otros, que quieren brillar unos más que los otros, contaminados por el pecado y el odio. Se vuelve a dañar el jardín del Señor. Pero el Señor en su gran amor y su misericordia no se da por vencido. Y Él dice: ya que la tierra está contaminada y yo di mi palabra que no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio, lo que voy a hacer es que voy a buscar una nación. Me voy a buscar un pueblo. Y llama a Abraham y lo saca de su parentela y lo trae para establecer un pueblo que viviera de una manera diferente a los demás pueblos. Y por esto Él le da leyes específicas
prácticas sociales, religiosas, debían cuidar la tierra, los animales, las plantas. Ese pueblo debía portarse con la tierra, con el lugar donde estaban viviendo, diferente a los demás pueblos. Ellos debían marcar una diferencia. Pero una vez más, ¿qué pasó? El pueblo escogido le falla a Dios. Dios en su amor, ¿qué hace? Se los lleva a Babilonia, se los lleva a otra tierra y están allá ellos en otra tierra, en Babilonia. Allí tenían la oportunidad de seguir adorando a Dios, de seguir viviendo, pero no querían. Ellos querían regresar a su tierra, querían regresar a su Jerusalén, querían regresar a su templo a adorar a Dios. Teniendo la posibilidad de quedarse allá, tal vez hasta muchísimo mejor, ellos querían llegar al lugar de Dios. En medio de eso tenemos profetas antes del exilio, en el exilio, después del exilio, hablando de una tierra venidera. Y los profetas profetizaban de una tierra futura con alimentos abundantes, donde se cantan alabanzas a Dios, donde puede estar un lobo con un cordero, un niño con un león. Y si usted le pregunta a un israelita todavía, ellos siempre han estado esperando a ese rey ungido. Ellos están esperando a ese rey guerrero que viene con una espada en la mano para librarnos, porque ellos esperan todavía que venga el reino. En sus corazones está que tiene que venir un reinado de ese rey que va a estar reinando de manera literal, que todo el mundo lo va a poder ver. Jesús habla de su regreso, Hechos 1, versículo 11, cuando los discípulos se quedan mirando que Él va al cielo y Él le responde a los discípulos que Él viene de nuevo en su reino, no en otro lugar. Pablo habla del regreso de Cristo. Pedro habla del regreso de Cristo y Juan lo dice así. Si pudiéramos resumir el libro de Apocalipsis escrito por Juan, se pudiera ver así, y quiero que centremos nuestras mentes y esto nos llene de esperanza y de gozo. Dios triunfa. Si nosotros vemos el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo más importante? No nos detengamos tanto en el camino que no nos acabamos a poner de acuerdo. Vayamos al final. ¿Y qué pasa al final? Dios triunfa, como en esas películas que nos gustan. El libro de Apocalipsis enseña que el Cordero, el Padre van a estar reinando allí en su trono. El mal finalmente es destruido. ¿Podemos decir amén? Amén. Ven pronto, Señor Jesús. Dios está en el trono. El Mesías reina. ¿Y esto qué debe hacer? Esto debe llenarnos de esperanza y de gozo, sabiendo que un día vamos a participar de ese reino, donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay clamor, sino que todo va a ser nuevo en ese reino. Dios reinando en la tierra y caminando con su creación de nuevo. Al fin se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Y quiero traer algunas aplicaciones. Oremos. Venga, exaltando la gloria de Dios. Cuando nosotros digamos, Señor, venga, que ahí lo que estemos haciendo es exaltando la gloria de Dios. Cuando digamos tú, que lo hagamos con humildad, recordando quién es Él. Cuando nosotros decimos, venga tu reino, no es el reino de otro que no sea de nuestro Padre, y que podamos tener la misma humildad que Jesús al dirigirnos a Él y al orar. Y cuando hablemos de reino, que oremos con sometimiento, sometiéndonos a su poder y a su autoridad. Y que todo esto lo hagamos lleno de esperanza. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque hay muchas cosas que hablar, Señor, en ella. Tu palabra es un pozo infinito. Tu palabra no tiene fondo, Dios. Gracias porque la hemos podido exponer, Señor. Te pido que hables a nuestros corazones, Señor, como te pedí al principio, y que con humildad la podamos recibir. Y ya sea la situación en la que nos encontremos, Señor, que nosotros podamos orar, venga tu reino. Que ese sea el anhelo más ferviente de nuestros corazones, Señor, por encima de cualquier situación que estemos atravesando. Que nosotros ya queramos estar reinando contigo. Eso no significa que abandonemos las responsabilidades que tenemos o que tiremos la toalla, sino que entendamos de corazón que lo mejor es estar contigo, Señor. Es muchísimo mejor, Señor. Obra para que esto sea real, Señor. En el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados. Amén.